Buenos días, señoritas, señores estudiantes. Vamos a recibir el curso de transferencia de calor durante este quinto ciclo, para lo cual el curso está dividido en 4 unidades. Vamos a ver durante el ciclo los mecanismos de transferencia de calor que son utilizados en la agroindustria, tomando en consideración que la agroindustria se basa, su objeto de estudio son los procesos agroindustriales. Cuando hablamos de procesos agroindustriales, estamos hablando de todo tipo de actividades industriales que tienen como fin transformar, manejar, conservar e industrializar la materia prima de origen vegetal, animal, sea esto de diferentes campos, agrícola, pecuario, acuícola, marino y silvícola, con el fin de transformar en productos terminados en base de un mercado consumidor. Entonces, para eso es necesario, para transformar todo este tipo de materia prima, el estudio de diferentes procesos agroindustriales. Entonces, enfatizo que el objeto de estudio de la agroindustria son los procesos agroindustriales, que pueden ser diversos, que generalmente pueden ser desecación, filtración, decantación, destilación y diferentes metodologías de extracción, etcétera, etcétera. Eso lo irán viendo en cada uno de sus materias en el transcurso de la carrera. En el caso de la cátedra de transferencia de calor, nosotros vamos a abordar todas las bases de la transferencia de energía en forma de calor. Esta transferencia, el conocimiento de esta transferencia de energía nos va a comprender los diferentes fenómenos que tienen lugar en los diferentes procesos agroindustriales. Entonces nos hemos propuesto estudiar en la unidad 1 la ecuación de la conducción del calor, las propiedades térmicas de la materia, la conducción de calor en régimen estacionario y la conducción de calor en régimen transitorio. Entonces partimos que existen 3 mecanismos de transferencia de energía en forma de calor. ¿Cuáles son estos mecanismos? Son la conducción, son la convección, son la radiación y son una combinación de los 3 mencionados. Es decir, que hay una transferencia mixta de energía en forma de calor. Para ello, entonces, vemos qué consideramos nosotros la transferencia de calor. Es una forma de energía que se transfiere de un sistema a otro como resultado de una diferencia de temperatura. Entonces, la fuerza impulsora para transmitir energía en forma de calor es la diferencia de temperatura. Y la ciencia que trata sobre la determinación de la razón de esta transferencia es la transferencia de calor, objeto de esta asignatura. Entonces podemos mencionar que cuando estudiamos termodinámica, nos interesamos cómo el calor pasa de un proceso, de un estado de equilibrio a otro. Pero este paso de calor de un sistema a otro no me indica el tiempo en que va a durar. No me dice cuánto tiempo va a transcurrir en transferirse esa energía. Por lo tanto, mediante el estudio de la transferencia de calor, tiene más interés el estudio de la razón de transferencia de calor o transferencia de calor por unidad de tiempo. Y las razones de esta transferencia de calor de un sistema hacia otro sistema. Y por tanto, vienen posteriormente los tipos de enfriamiento o de calentamiento que tienen lugar debido a la variación de temperatura. No se olvide que siempre para que exista un mecanismo de transferencia de calor, es necesario que exista primordialmente una diferencia de temperatura. Si no lo hay, no existe una transferencia de calor. Entonces podemos encontrar nosotros diferentes formas de calor y diferentes formas de energía. Hay varias formas de energía. Puede haber térmica, mecánica, cinética, potencial, eléctrica, magnética, química, nuclear. Y la suma de todos estos tipos de energía constituye la energía total de un sistema. Si sumo la energía térmica, mecánica, cinética, potencial, eléctrica, magnética, química y nuclear, constituye la energía potencial del sistema. Y se denota con la letra E mayúscula o con la letra E minúscula en términos de unidad de masa. En este punto debo manifestar que vamos a utilizar el libro base
el libro de transferencia de calor y masa de Yunus Engel y Ashwin Gahar, debido a que ya hemos venido trabajando con la nomenclatura, con la terminología que utiliza este libro. Hay otros muy buenos libros que también los vamos a consultar y tenemos que adecuar esa terminología a lo que vamos a trabajar aquí. Y lo vamos a seguir mencionando. Ahora, la forma de energía que se relaciona con la estructura molecular de un sistema y con el grado de actividad molecular se conoce como energía microscópica. Y toda la suma de las formas microscópicas de transferencia de energía se llama energía interna y se denota por la letra U mayúscula o la letra U minúscula en términos de unidad de masa. Entonces, cuando vemos que cuando un fluido está en movimiento y hay transferencia de energía, ahí estamos hablando que la energía se transfiere en forma de entalpía. En cambio, cuando los fluidos son estacionarios, están en equilibrio, la energía se transfiere, pues se interpreta como energía interna. Por tanto, la energía interna se utiliza cuando estamos hablando de un fluido que no está fluyendo y la entalpía cuando un fluido está en movimiento. Es muy importante en este punto mencionar lo que es la capacidad calorífica. Aspecto importantísimo, concepto importante que lo vamos a tomar en cuenta dentro de los mecanismos de transferencia de calor. ¿Qué es la capacidad calorífica de un cuerpo? Constituye la razón entre la cantidad de calor suministrado y el correspondiente aumento de temperatura del cuerpo. Entonces, la capacidad calorífica va a ser la razón que existe entre la cantidad de calor en función de su variación de temperatura o su incremento de temperatura. Las unidades que comúnmente se utilizan son el Joule sobre grado Kelvin o calorías sobre grados centígrados. Y unidades británicas, BTU, sobre grados Fahrenheit. Esta es la capacidad calorífica. En cambio, el calor específico de una sustancia o material que está constituido el cuerpo constituye la razón entre la capacidad calorífica del cuerpo que mencionamos y la masa del cuerpo. Y se denota con la letra C. Entonces, la letra C va a ser igual a la relación que existe entre la capacidad calorífica y la masa. Y se representa, sus unidades son joules por kilogramo y por grado Kelvin, o caloría por gramo y por grado centígrados. Entonces, el calor específico también es la cantidad de calor que se necesita para elevar un grado la temperatura de una unidad de masa de una sustancia. Y también se representa como calor va a ser igual al calor sobre la masa por la variación de temperatura. Y esta fórmula también nos puede ayudar a encontrar un concepto de calor o a calcular el calor. Luego de eso vemos que los calores específicos van a depender de dos propiedades fundamentales. Estas propiedades son independientes. ¿Cuáles son las propiedades? La temperatura y la presión. Pero para un gas ideal solo va a depender de la temperatura. Los cambios diferenciales. Cuando hablamos diferencial tenemos que utilizar todo lo que es ya cálculo integral diferencial. Los cambios diferenciales en la energía interna y la entalpía del gas se pueden expresar en términos de calor específicos como la diferencial de la energía interna va a ser igual al calor específico a volumen constante por la diferencial de temperatura y la diferencial de entalpía va a ser igual al calor específico a presión constante por la diferencial de temperatura. Y esto se puede utilizar en valores promedios como el incremento de la energía interna va a ser igual al calor específico a volumen constante promedio por la diferencial de temperatura y la variación de entalpía va a ser igual al calor específico promedio a presión constante por la variación de temperatura. En un caso, como es por unidad de masa, vamos a tener que hacer joules por gramos y va a ser también en unidades normales va a ser igual a joules. Entonces, vamos a mencionar que cuando hablamos de la transferencia de energía térmica, vamos a hablar de la transferencia de calor. Entonces, en vez de hablar de transferencia de energía térmica, vamos a hablar de transferencia de calor. Entonces, esto es muy importante.
La cantidad de calor transferido durante el proceso se denota por la letra Q mayúscula, sola, sin nada más. Entonces, Q va a ser igual a la cantidad de calor transferido por el proceso. La cantidad de calor transferido por unidad de tiempo se llama razón de transferencia de calor y se denota con la letra Q con un puntito en la parte de arriba. El libro lo menciona correctamente que el punto representa la derivada respecto al tiempo o por unidad de tiempo. Entonces, la velocidad de transferencia de calor tiene la unidad de joules sobre segundos, lo cual es equivalente a vatios. Entonces, cuando se cuenta con la razón de transferencia de calor, que es la Q con el puntito arriba, entonces se puede determinar la cantidad total de transferencia de calor durante un intervalo de tiempo. Entonces tenemos que el calor va a ser igual a la integral. Establecemos los límites de la integral desde un punto 0 a un punto t de la razón de transferencia de calor por la diferencia en función del tiempo. Entonces, siempre que conozco la variación de la razón de transferencia de calor, por el caso de Q, esta va a constituirse en una constante, por lo tanto me queda que la cantidad de calor que se transfiere durante el proceso va a ser igual a la razón de transferencia de calor por la variación del tiempo. Entonces, la razón de transferencia de calor va a depender de muchos factores. Y sobre todo va a depender de la geometría que presente el material. Entonces, aquí tenemos nosotros un área perpendicular con medidas y donde se da a conocer la razón de transferencia de calor, que es igual a 24 vatios, y esto constituye una constante. Entonces, el flujo de calor aquí se va a dar en un área de 6 metros cuadrados, y por lo cual tengo que el flujo promedio de calor que se representa con la letra Q minúscula, con un puntito arriba, va a ser igual a la razón de transferencia de calor en función del área. Entonces tengo que, en este caso va a ser los 24 vatios sobre los 6 metros cuadrados, me va a dar 4 vatios por metro cuadrado. ¿Qué me indica esto? Que 4 vatios va a transferirse por metro cuadrado en esta parte. Como es una constante, va a ser un tiempo constante, por eso no se pone tiempo. Ahora, vamos entrando ya propiamente en la conducción y mencionamos que la conducción es la transferencia de energía de las partículas más energéticas de una sustancia hacia las adyacentes menos energéticas, como resultado de la interacción entre partículas. La conducción puede tener lugar en sólidos, líquidos o gases. Entonces, la rapidez o razón de la transferencia de calor, en este caso de la conducción, va a depender de 4 factores. Muy importante con esto. 1, la configuración geométrica. 2, el espesor. 3, el material que está hecho. Y 4, la diferencia de temperatura. Son 4 factores. Entonces, cuando hablamos del espesor, estamos hablando de X, en este caso determinado por incremento de X. Cuando hablamos de la configuración geométrica, vamos a encontrar rectángulos, cuadrados, en forma esférica, etc. Cuando hablamos del material, cada material tiene su propio valor de conductividad térmica. En este caso, nosotros vamos a tener siempre que una temperatura inicial, temperatura 1, siempre va a ir la temperatura del foco caliente, en este caso, de donde se encuentra más caliente la superficie, hacia el foco frío, hasta donde está menos caliente. Entonces, la razón de transferencia o la razón de conducción de calor a través de una superficie plana es proporcional a la diferencia de temperatura, al área, pero es inversamente proporcional al espesor. Mientras más grande es el espesor, más dificultad presenta, más resistencia al flujo de calor. Esta diferencia de temperatura 1 a temperatura 2, es lo que se conoce como gradiente de temperatura. Siempre se va a indicar la razón de conducción de calor a través, si va de izquierda a derecha en una forma positiva y si va de derecha a izquierda en una forma negativa. Entonces,
vamos a encontrar que la razón de conducción de calor va a depender del área, de la diferencia de temperatura y del espesor. Por tanto, vamos a tener que la razón de conducción de calor va a ser igual a K por A por T1 menos T2 sobre el incremento de X. Y esto va a ser igual a menos K por A por el incremento de X por el incremento de T sobre el incremento de X se presenta por vatios. En este punto es importante mencionar qué significa cada uno de estos. Siempre es necesario conocer la terminología, conocer el significado de cada término de la fórmula, aspecto que facilita la comprensión de lo que está mencionando. Entonces aquí tenemos que el valor de K significa una constante de proporcionalidad. Y este K significa la conductividad térmica, el valor de la conductividad térmica que tiene cada material. Y K es la medida de la capacidad de un material para conducir calor. En este caso, en el caso del incremento, cuando tiende a cero, la ecuación se resume en forma diferencial de la siguiente manera. La razón de conducción de calor en función del tiempo va a ser igual a menos la constante de proporcionalidad o la constante de conductividad térmica por el área de transferencia por la diferencial de temperatura en función del espesor. Y se representa en vatios. Aquí tiene usted esta expresión. Esta expresión se conoce como la ley de Fourier de la conducción de calor, lo que acabamos de decir. Fourier lo manifestó en el año de 1822. Aquí, la diferencial de T y la diferencial de X, que acabamos de ver aquí, la diferencial de T y la diferencial de X, esto representa la gradiente de temperatura. ¿Cuál es la pendiente de la curva de la temperatura en un diagrama temperatura-espesor? O la razón del cambio de la temperatura en función o con respecto al espesor en una ubicación de plano cartesiano X. Entonces, el calor siempre se conduce en la dirección de la temperatura decreciente y la gradiente de temperatura se vuelve negativo cuando decrece al crecer el valor de X. ¿Qué significa esto? Si nosotros tenemos aquí el valor de 30 grados centígrados, el punto más caliente, y 20 grados centígrados, mientras más espeso es el material, más temperatura se va perdiendo. Y mientras más temperatura se va perdiendo, menos conductividad térmica hay, o menos conducción de calor hay. Entonces, es necesario que para que el resultado de una ecuación sea positivo, es necesario que nosotros pongamos negativo, porque cualquier diferencia siempre va a tomar el valor de T2 menos T1, como ustedes lo habrán visto anteriormente. Pero aquí tenemos T1 menos T2. Entonces, si nosotros lo ponemos al contrario, T2 menos T1, ahí vamos a tener que poner acá el signo negativo para que nos dé, en cambio, positivo el resultado. Entonces, aquí vamos a tener que en una pared plana que tiene un área especificada por los lados, tenemos la conductividad térmica del material, tenemos el espesor del material y tenemos la conductividad térmica del material. Tenemos que la razón de transferencia de calor siempre se va a dar del punto más caliente al punto más frío. En este caso, tenemos que mencionar que lo que es la diferencia de temperatura es lo que impulsa la transferencia de calor. En cambio, la resistencia va a constituir el ancho del material y va a constituir el valor de la conductividad térmica del material y el área. En este caso vamos a tener que la razón de transferencia de calor en función del tiempo va a ser igual a la diferencia de temperatura en función de la diferencia del espesor, de la constante de conductividad térmica y del área. La transferencia de calor por conducción se puede dar tanto en paredes planas como en paredes cilíndricas. En este caso tenemos en paredes planas y la fórmula es la que vemos aquí. En paredes cilíndricas, en cambio, nosotros ya tenemos que
El espesor ya no viene dado por el grosor del esto, sino que viene dado por el grosor del tubo. Y tenemos que el tubo va a tener dos diámetros, un diámetro superior y un diámetro inferior. El diámetro inferior, o el radio 1, va a ser igual al que se encuentra más cerca, ya del donde fluye el calor. Y vamos a tener el radio 2 en la parte externa. Esto nos lleva a que vamos a tener dos áreas. Vamos a tener un área exterior y vamos a tener un área interior. No se olvide que el área va a ser igual a pi por radio cuadrado y por longitud. Por tanto, si calculo el área exterior va a ser igual a 2 por pi por radio al cuadrado y por longitud, y el área interior va a ser igual a 2 por pi por radio interior y por longitud. La L es la longitud del tubo. Aquí solicito a ustedes que el momento que lo vayan a hacer, aquí me falta el puntito en la Q, no sé por qué se desaparecería, pero todos tienen, es un punto arriba, ¿no? Porque estoy indicando la razón de transferencia de calor. Es lo que estoy mencionando aquí. Entonces tengo yo que la razón de transferencia de calor, ya habíamos visto que es igual a menos el área por la constante de conductividad térmica por la diferencial de temperatura aquí en función del radio. En el cambio en la superficie plana era en función del espesor, aquí es en función del radio. Por tanto, despejando todas estas, voy a tener que la razón de transferencia de calor en superficies cilíndricas va a ser igual a la constante de conductividad térmica por 2 por pi por la longitud por la diferencial de temperatura sobre el logaritmo natural del radio 2 sobre el radio 1. La deducción de esta fórmula lo haremos en clases conmigo. Entonces, la convención, esto es muy importante, la convención aceptada en general es que la transferencia de calor en la dirección positiva de un eje de coordenadas es positiva y la opuesta es negativa. Por lo tanto, si es positivo, si va de izquierda a derecha, va a ser una cantidad positiva. ¿Por qué razón? Porque va a ir en función del eje de coordenadas de las X, va hacia la derecha. En cambio, si va en un eje de coordenadas de las X hacia la izquierda, va a ser el valor negativo. Y tampoco olvidemos que la fuerza impulsora para cualquier forma de transferencia de calor es la diferencia de temperatura. Y entre mayor sea la diferencia de temperatura, mayor va a ser la razón de transferencia de calor. En este punto es necesario también mencionar qué es la conductividad térmica. La conductividad térmica del material se define como la razón de transferencia de calor a través de un espesor unitario del material por unidad de área y por unidad de diferencia de temperatura. Aquí tengo una unidad de área dado por los valores de lado por lado, ¿no? Ahí saco el área y por la unidad de diferencia de temperatura. Entonces, la conductividad térmica de un material es una medida de la capacidad que tiene el material para conducir calor. Obviamente, si el valor es más elevado, indica que la conductividad térmica indica que el material es un buen conductor de calor, y un valor bajo indica que es un mal conductor de calor o que es un aislante. Aquí tenemos yo algunos valores de conductividad térmica de algunos materiales a la temperatura ambiente. Por eso es que se utiliza bastante como aislante la madera. Tiene un bajo valor de conductividad térmica del material, que presenta mayor dificultad a transmitir calor. Pero en el caso de los metales, la mayoría de metales transmiten calor de una forma más eficiente. ¿En qué se expresa la conductividad térmica? Se expresa en vatios por metros por grados centígrados. Entonces aquí tenemos el valor de conductividad térmica de diferentes materiales. Entonces, cuando hablamos de la teoría cinética de los gases, y experimentamos con esto, se confirma que la conductividad térmica en los gases es proporcional a la raíz cuadrada de la temperatura termodinámica e inversamente proporcional a la raíz cuadrada de la masa molecular. Entonces, en conclusión, la conductividad térmica de un material crece al aumentar la temperatura y al disminuir la masa molecular. Repito esto, cuando se tenga menos masa molecular y más temperatura, mejor la conductividad térmica. Aquí tengo yo algunos valores también
la conductividad térmica de algunos materiales que va a variar con función de la temperatura. Y aquí también tenemos que mencionar lo que es la difusividad térmica. Toma la foto lo que tiene esa factura y dice fundación@ubs. Por favor, si apagan el micrófono por ahí, tengan la bondad de revisa, señor Estrella, por favor. Cuando hablo de la difusividad térmica, menciono aquí que el producto de la densidad por calor específico a presión constante, que se encuentra con frecuencia en el análisis de la transferencia de calor, se llama capacidad calorífica de un material, como habíamos visto. Y aquí se da que el calor específico a presión constante, como la capacidad calorífica, representa la capacidad de almacenamiento de un material. Muy importante esto, por favor. Pero el calor específico a presión constante, por unidad de masa y por unidad de volumen se pueden expresar a través de unidades como joules por kilogramos y por grados centígrados. Esto me da paso a otra propiedad importante que es la difusividad térmica, en donde la difusividad térmica me indica el calor conducido sobre el calor almacenado y me indica que la continuidad térmica, representado por K, va a representar lo bien que un material conduce el calor y la capacidad calorífica me va a representar cuánta energía almacena el material por unidad de volumen. Por tanto, la difusividad térmica de un material se puede concebir como la razón entre el calor conducido a través del material y el calor almacenado por unidad de volumen. Entonces se concibe como la razón entre el calor conducido a través del material y el calor almacenado por unidad de volumen. Aquí tengo algunos valores de difusividades térmicas de algunos materiales a temperatura ambiente. Entonces aquí podemos ver del cobre, del aluminio, que tienen altas difusividades térmicas, de la plata, del oro, y va bajando a medida que son otros materiales. De la carne de res, por ejemplo, tiene un valor de difusividad térmica bajo. Por eso ha de ver usted que es tan necesario cocinarle por más tiempo. Eso es todo lo que quería mencionar este momento.